Buenos días, chicas y chicos de todo el Perú. Bienvenidas y bienvenidos a la Pre Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Buenos días, Cori. Buenos días, Amaru. Buenos días a todas y todos. Hoy continuaremos con el reforzamiento sobre los textos con gráficos que revisamos la sesión anterior. Chicas y chicos, no olviden ponerse cómodos y tener todos los materiales a la mano para tomar notas de todo lo que vamos a revisar. Para reforzar el tema sobre los textos con gráficos, tenemos la presencia del profesor. Bienvenido a una nueva sesión de la Pre, estimado profesor. Buenos días a todos los jóvenes que nos ven desde su casa. Vamos a empezar recordando algunos detalles de la sesión anterior. Bien, chicas y chicos, iniciaremos la sesión de hoy sobre los textos con gráficos. Profesor, decíamos en la sesión anterior que los textos necesitan de los gráficos e ilustraciones para completar las ideas o para comprenderse mejor. ¿Podemos ver sus características? Claro que sí. Una característica primordial es asegurar la comprensión del texto por medio de imágenes e infografías. Los textos discontinuos pueden ser literarios, informativos, expositivos o argumentativos. Tienen como objetivo transmitir información de manera sintética, atractiva y visual. También es necesario leer los textos con gráficos por las siguientes razones. 1. Se tiene una visión de conjunto. 2. Se analizan los objetos que la componen y su relación interna. 3. Se interpreta mejor su significado. Hay que tener en cuenta que los textos con gráficos son portadores de símbolos visuales y de mensajes, y pueden generar diferentes significados. Muy bien, Amaru. Esa es una excelente propuesta para la lectura crítica de imágenes. No olvidemos que, precisamente, los gráficos o imágenes hacen que este tipo de textos se denominen también discontinuos. ¡Qué interesante, profesor! Pero, ¿por qué se dice que son textos discontinuos? Recordemos que los textos discontinuos son organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Son los textos que aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, en una factura, un vale, una entrada, una invitación, etc. Vamos a seguir recordando sobre los textos discontinuos. Profesor, tenemos algunos textos discontinuos para analizar y responder preguntas tipo examen de admisión. Veamos el primer texto. ¿Qué es un texto discontinuo mixto? ¿Por qué texto e imágenes van juntos en la misma estructura? Bien, ha llegado el momento de los retos. Analicemos. 1. ¿Cuál es la intención central del afiche? A. Hacer un llamado de atención sobre las heridas psicológicas que deja el maltrato a las mujeres. B. Reflexionar en torno de la violencia familiar y cómo ésta incide sobre todo en las mujeres. C. Hacer propaganda a un nuevo centro psiquiátrico que ayudará a las mujeres maltratadas. D. Dar a conocer la existencia de un lugar donde una mujer maltratada puede recibir ayuda. La primera pregunta señala que debemos identificar la intención del afiche. Profe, ¿nos deja contestar la primera pregunta? Claro que sí, Cori. Responden la pregunta, por favor. Excelente, gracias. La primera alternativa plantea que el propósito del texto es llamar la atención sobre las heridas psicológicas que deja el maltrato en las mujeres. Claro, puede ser una de las razones del afiche, pero no parece ser la idea central porque se trata de una asociación de ayuda psicológica. La segunda alternativa indica que la idea central es reflexionar en torno de la violencia familiar y de cómo ésta incide en las mujeres. En el afiche no se puede identificar que su propósito sea únicamente reflexionar sobre la violencia. Pasaré a la tercera alternativa. En ella se manifiesta lo siguiente: hacer propaganda a un nuevo centro psiquiátrico que ayudará a las mujeres maltratadas. La asociación que busca aliviar a las mujeres no debería tomar la violencia como una propaganda. Finalmente, la alternativa D da a conocer la existencia de un lugar donde una mujer maltratada puede recibir ayuda. Esta es, precisamente, la intención de la asociación, que tiene como finalidad principal brindar información sobre un lugar donde la mujer que ha sufrido maltrato puede recibir ayuda. Muy bien, Cori y Amaru. Ha sido un buen inicio de los retos.
Regresamos con más preguntas después de la pausa, no se muevan. Hola, me llamo Mariana y me estoy preparando para ingresar a la universidad. Soy Felipe. En mi región hay mucho turismo. Me preparo para estudiar hotelería. Me encantan los autos. Yo me preparo para ser mecánico automotriz. Me preocupa mucho el impacto de las industrias sobre el medio ambiente. Yo estudio para ser ingeniero ambiental. Soy Agustín. Me gusta mucho la cocina. Yo voy a estudiar para ser chef. Quiero ser arquitecta. Estoy estudiando para ingresar a la universidad. Soy Alfredo. Voy a ser periodista. Yo quiero ser empresaria. Voy a estudiar administración. Yo economía. A mí me gusta la economía. Yo me preparo para ser doctora. Me encanta enseñar. Voy a prepararme para ser profesora de educación inicial. Yo voy a estudiar Derecho. Y yo enfermería. A mí me gustan las ciencias. Voy a estudiar biología. Yo quiero ser ingeniero pesquero. Voy a prepararme para eso. Voy a estudiar para ser profesora de educación física. Me gusta el pasado del Perú. Voy a estudiar arqueología. Yo quiero ser ingeniera de minas. Voy a ser electricista. En mi región faltan médicos. Voy a estudiar para ser doctor. Yo quiero servir a mi patria. Postularé al ejército. Yo quiero ser ingeniero agrónomo para mejorar la agricultura de mi comunidad. Soy Jacinto. Vivo en Loreto y quiero ser ingeniero forestal. Yo voy a estudiar confección de prendas de vestir porque quiero montar mi propio negocio. Yo quiero ser músico y formar mi banda. Soy Ramiro. Me preparo para estudiar zootecnia y ayudar en mi comunidad. Me gusta mucho el teatro. Me gusta mucho el ingeniera civil. Estudiando, somos imparables. Bienvenidas y bienvenidos otra vez a Razonamiento Verbal, una materia televisada de la Pre Aprendo en Casa. Segunda situación de la clase. Del afiche no es posible inferir que... A. Hay palabras que pueden afectar la autoestima de las personas. B. La asociación Quillagua trabaja solo a través de la ayuda mutua. C. El espejo roto podría simbolizar cómo la mujer se siente por dentro. D. Las mujeres que acuden por ayuda pueden sentirse distintas. Muy interesante, profesor. ¿Probamos a responder, Cori? A ver, la primera alternativa señala que hay palabras que pueden afectar la autoestima de las personas. Bueno, algunas palabras fuertes están descritas en el afiche, pero no con la intención de afectar a nadie. La segunda alternativa indica que la asociación Quillagua trabaja solo a través de la ayuda mutua. Si bien en el afiche se logra apreciar que es una asociación donde se brinda ayuda mutua, lo que no indica es que se trabaje con el apoyo mutuo de otras asociaciones, por lo que sería una posible respuesta correcta. La tercera alternativa nos dice que el espejo roto podría simbolizar cómo la mujer se siente por dentro. Creo que está claro que el afiche quiere mostrarnos el sentir interior de una mujer que ha sufrido maltrato. Por eso no podría ser la respuesta. Esta alternativa está descrita en el afiche. La cuarta alternativa está indicando que las mujeres que acuden por ayuda pueden sentirse distintas. Se aprecia una frase en el afiche: es posible construir otra mujer. Se infiere que esta frase tiene un significado similar a sentirse distinta, por lo que no podría ser la respuesta correcta. Por todas estas razones, tenemos que no se puede inferir si la asociación Quillagua trabaja solo de la ayuda mutua o tiene otras opciones de ayuda. Muy bien, Amaru, muy bien, Cori. Las chicas y los chicos de la Pre también acertaron con sus respuestas. Para asegurarnos que es así, les dejo una pregunta más. Amaru, ¿podrías leerla, por favor? Claro que sí, profesor. Tercera pregunta del día. El tono empleado en la frase ¿es posible construir otra mujer? Es A. Crítico. B. Reflexivo.
C. Motivador. D. Reivindicador. Analicemos la respuesta a la tercera pregunta que leyó Amaru. Debemos identificar los tonos utilizados para la frase «es posible construir otra mujer». Profesor, en el texto discontinuo no se presenta un tono crítico sobre las mujeres violentadas. El tono reflexivo intentaría hacer reflexionar a las mujeres violentadas. Muy bien, Cori. El tono motivador es el que más sugiere este afiche. Pero no adelanto juicio y veamos la última alternativa, que es el tono reivindicador. Sin duda hay veces que dar una respuesta definitiva es complicado, pero podríamos decir que la frase «construir otra mujer» no solo está dirigida hacia las mujeres violentadas. Es tarea de todos reforzar el autoestima propio y el de los demás. Por ello, concluimos en que la respuesta es la D. Resumiendo, los textos con gráficos, también llamados textos discontinuos, necesitan de un análisis preciso para su mejor comprensión o interpretación. También es importante mencionar que pueden ser literarios, informativos, expositivos o argumentativos. Sea como fuere, transmiten ideas sintéticas de manera creativa y resumida. ¡Excelente! Acaban de realizar muy buenas apreciaciones, muchachos. Podemos resumir que el afiche leído es un tipo de texto discontinuo mixto, porque contiene prosa e imagen. Llamamos discontinuos a los textos en los que se combinan imágenes con información numérica y textual. En este grupo encontramos textos con gráficos como los cuadros estadísticos o las infografías. Existen dos tipos de textos discontinuos. Uno, mixto, son los que combinan prosa e imágenes. Dos, múltiple, son textos de prosa con imágenes de manera separada. Profesor, ¿podemos ver ejemplos de textos múltiples? Me gustaría enfatizar un poco más sobre este punto. Perfecto, Cori. A continuación veamos ejemplos de textos múltiples. Presentamos el siguiente texto observando primero su estructura. Al mirar la Iberoamérica del siglo XVI, ¿qué vemos? Una primera e irrebatible observación es que la población aborigen durante este periodo se vio terriblemente sojuzgada. Las cifras que se han dado para demostrarlo varían mucho, pero hay un consenso en relación con la caída demográfica. Es, pues, preciso explicar el gran descenso poblacional del siglo XVI. ¿Cuáles fueron las razones? En los procesos históricos suelen confluir un conjunto intrincado de causas. Si bien es cierto que en el siglo XVI ocurrió lo que podríamos denominar como un genocidio voluntario o asesinato sistemático de la población indígena, también existieron otros factores. La llegada a América de enfermedades infecciosas nuevas para las poblaciones aborígenes, para las cuales no tenían inmunización natural, o el traslado obligatorio de las poblaciones a los centros productivos, los ritmos de trabajo impuestos por los conquistadores y, por último, la ruptura de la estructura social inca. A esto último le podemos añadir algo sumamente importante, el llamado desgano vital, la falta de voluntad para vivir. Prueba de ello es el descenso generalizado del número de niños por familia. ¿Para qué traer niños al mundo cuando, a juzgar por el presente, el porvenir no promete nada bueno? Se presenta un texto que contiene las ideas organizadas en 3 párrafos. Luego del texto se encuentra un gráfico de barras, que es el texto de refuerzo. Este tipo de texto se denomina discontinuo múltiple. ¿Quiere decir, profesor, que las ideas señaladas en los párrafos se complementan con el gráfico porque éste reduce palabras? Su nombre lo indica, texto múltiple, porque existe relación directa entre el texto desarrollado en prosa y el gráfico que lo complementa. Gracias a los dos por ayudarme con el resumen. Ahora tenemos más claro por qué se llaman textos mixtos, porque el gráfico y el texto en prosa están unidos o forman parte de una misma estructura múltiple. El texto en prosa y el gráfico se complementan, es decir, van por separado. Después de la pausa regresamos con las preguntas. No se muevan.
Regresamos con razonamiento verbal, chicas y chicos de la pre. Observemos el siguiente texto. ¿Serían capaces de decirme cuál es la idea principal? Amaru, Cori, ¿me ayudan leyendo las posibles respuestas? Claro, profesor. Son los siguientes. A. El descenso poblacional durante la conquista solo se puede determinar por una consideración de enfermedades muy infecciosas. B. El genocidio cometido contra los nativos americanos se debe condenar fuertemente desde una perspectiva moral. C. La estrepitosa caída demográfica de los aborígenes americanos en el siglo XVI se explica por la confluencia de varios factores. D. La falta de voluntad de vida entre los aborígenes americanos se puede considerar como una razonable respuesta de índole existencial. E. Los datos estadísticos son sistemáticamente ambiguos con respecto a la drástica disminución de la población aborigen en el siglo XVI. Muchas gracias. La primera alternativa, el descenso poblacional durante la conquista, solo se puede determinar por una consideración de enfermedades muy infecciosas. Hace referencia solamente a un aspecto del descenso poblacional, las enfermedades. Pero en el texto en prosa se indican más aspectos causantes del descenso en cuestión. Por esta razón descartamos esta primera alternativa. La segunda alternativa dice lo siguiente. El genocidio cometido contra los nativos americanos se debe condenar fuertemente desde una perspectiva moral. Al igual que la alternativa anterior, está centrada en un solo punto del texto en prosa. Descartamos también esa alternativa. La tercera alternativa, la estrepitosa caída demográfica de los aborígenes americanos en el siglo XVI, se explica por la confluencia de varios factores. Podría ser la respuesta correcta porque en el texto se muestran causas diversas, como la psicológica, socioeconómica, etc., que explican la drástica caída de la población nativa en Iberoamérica durante el siglo XVI. Profesor, disculpe la interrupción, pero a mí también me parece que es la alternativa correcta porque señala que existen varios factores. Coincido contigo, Cori. Sigamos analizando. La falta de voluntad de vida entre los aborígenes americanos se puede considerar como una razonable respuesta de índole existencial. Esto quiere decir que, si bien es cierto que el texto señala que su descendencia se redujo por una falta de voluntad o desgano vital, no es esa la única causa de descenso poblacional indígena. Por último, los datos estadísticos son sistemáticamente ambiguos con respecto a la drástica disminución de la población aborigen en el siglo XVI. Si nos concentramos en la primera parte del texto, se señala que la intención es indicar la variación demográfica. Esto quiere decir que la población va decreciendo en un lugar o en una zona. En este caso se señala la comparación entre la costa y la sierra. Entonces, no queda duda que la alternativa correcta es la C, porque nos da una idea general del texto. Profesor, quería agregar que la palabra demografía significa tasa de población humana en una región o un país determinado. Además, está relacionada también con su distribución y evolución histórica. Por eso, en el gráfico del texto se señala la época de la colonia. Muy buen dato, Cori. Excelente. Ahora, todas y todos tienen otra palabra en su vocabulario. Amaru, Cori, continuemos con las preguntas. ¿Cuál es el sinónimo contextual de la palabra sojuzgada? A, atenuada. B, soslayada. C, enturbiada. D, obnubilada. Y E, diezmada. Prestemos mucha atención a esta pregunta porque nos piden el sinónimo contextual de la palabra sojuzgada. Esta hace referencia a un funesto proceso de aniquilación, por lo cual el adecuado sinónimo contextual es diezmada, que corresponde a la alternativa E. Es muy buena la indicación que nos brinda el profesor, porque debemos tener muy en cuenta el tipo de pregunta. En este caso se pide el contexto de la palabra, no su significado. Correcto, Amaru. Como se vio en la sesión de sinonimia, existen diversas formas de indicar los sinónimos y por su contexto es una de ellas. Gracias, profesor, por aclararnos respecto a la sinonimia contextual de la palabra sojuzgada. Desarrollaremos ahora la siguiente pregunta. 3. En relación con el cuadro que presenta la evolución de la población andina durante el primer siglo de la época colonial, determina el valor de verdad, verdadero o falso, de los siguientes enunciados. 1.
La sierra quedó más despoblada que la costa hacia la tercera década del siglo XVII. 2. Desde 1540 hasta 1630, la población de la sierra se redujo exactamente a la mitad. 3. Desde 1540 hasta 1570, la población de la costa se redujo a menos de la mitad. Opción A, falso, falso, falso. Opción B, falso, falso, verdadero. Opción C, verdadero, verdadero, verdadero. Opción D, verdadero, falso, verdadero. Y opción E, falso, verdadero, falso. Profesor, yo sé la respuesta. A ver, Cori. Escucha. La pregunta requiere que valoremos si los enunciados son verdaderos o falsos. En el primer enunciado señala: la sierra quedó más despoblada que la costa hacia la tercera década del siglo XVII. Como vemos en el gráfico, hasta 1630, parte de la tercera década, la costa seguía menos poblada que la sierra, por lo que se considera como falso el primer enunciado. En el segundo enunciado se indica que desde 1540 hasta 1630, la población de la sierra se redujo exactamente a la mitad. Entonces, veamos una vez más nuestro gráfico de refuerzo. Podemos observar que entre los años señalados, la reducción de la población no corresponde exactamente a la mitad. Indica que existen 500.483 habitantes, lo que viene a ser menos de la mitad. Por ello, el segundo enunciado también es falso. El tercer enunciado indica que desde 1540 hasta 1570, la población de la costa se redujo a menos de la mitad. En nuestro cuadro de refuerzo se muestra que la población se redujo a 245.530, es decir, menos de la mitad. Entonces, este enunciado es verdadero y la respuesta correcta sería la alternativa B. ¡Lo logramos! Bien. Así es. Hemos llegado al final de este programa de razonamiento verbal. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que los textos mixtos se utilizan para exponer ideas o contenidos apoyándonos en imágenes. Ya sean afiches publicitarios o datos estadísticos, los textos mixtos refuerzan nuestra comprensión sobre cualquier tema. Qué gusto a Maru y Cori de que hayan entendido la clase de hoy. Es momento de despedirnos. Hasta luego. ¡Chao! ¡Chao, chicas y chicos!